Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a estar hablando sobre un caso que pasó en San Valentín del 1971. Como esta semana es San Valentín, pues voy a traer este caso y otro que ocurrieron en estas fechas. Y como siempre de esta sección, mientras me maquillo. Si eres nuevo o nueva al canal y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y a dejarme un me gusta. Y también seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok. En Instagram subo contenido de maquillaje y en TikTok contenido de misterio. Así que bueno, sin más, empecemos con el caso. Este es el caso de Jesse McBann y Patricia Mann, una pareja que aparecieron muertos en un bosque después de una fiesta de San Valentín. Esto ocurrió en 1971 en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos. Patricia Mann en ese momento tenía 20 años y Jesse McBann tenía 19 y ambos eran pareja. Patricia era estudiante de enfermería y se la describió como una chica muy inteligente, muy responsable, muy dulce, cariñosa. Jesse también era estudiante en ese momento y era un chico muy simpático, le gustaba hacer bromas, era extrovertido, era el típico chico que todo el mundo quiere pasar tiempo con él porque es muy divertido. También jugaba fútbol americano y muchas chicas iban detrás de él porque era un chico muy atractivo y por esto tuvieron problemas durante una época él y Patricia y rompieron durante un tiempo, pero luego rápido se reconciliaron. Entonces cuando se reconciliaron, Jesse le propuso matrimonio a Patricia y planificaron que después de graduarse ambos se casarían, que les faltaba solo un año para graduarse. El fin de semana de febrero de 1971, Patricia estaba en Durham y decidió que quería asistir al baile de San Valentín del Hospital Watts, que es donde ella estaba estudiando. Y Jesse quiso acompañarla, ir al baile con ella y poder pasar ese día juntos. Así que llegó el día de la fiesta de San Valentín y Patricia se puso un vestido blanco y rosa y Jesse se vistió con una camisa granate y unos pantalones de traje. Y Jesse le llevó una caja de bombones a Patricia por San Valentín. Ese baile se celebraba el día viernes 12 de febrero de 1971, así que Patricia y Jesse acudieron a ese baile, estuvieron allí, pasaron un rato con los compañeros y amigos de Patricia, de los estudios y todo eso. Se lo estuvieron pasando bien y sobre las 11 y media Patricia y Jesse salieron ya de la fiesta del baile porque Patricia tenía que regresar a su dormitorio antes de la 1 de la madrugada porque así eran las reglas del lugar. Los compañeros de enfermería de Patricia vieron cómo la pareja se alejó y se fueron a donde estaba su coche, subieron al coche y se alejaron un poco a un área donde iban allí las parejas en coche, se quedaban ahí un rato para estar a solas antes de la 1 de la madrugada que Patricia tenía que volver a su dormitorio. Al día siguiente, sábado 13 de febrero, la compañera de dormitorio de Patricia, una chica llamada Gail, se dio cuenta de que Patricia no estaba allí, lo que significaba pues que no había regresado a la noche anterior. Gail rápidamente se alarmó porque primero eso no era normal, que Patricia no regresara a dormir siendo tan responsable como era ella, y segundo porque las reglas del lugar eran que antes de la 1 de la madrugada se tenía que regresar a los dormitorios, por lo tanto no era nada normal que Patricia no estuviera allí. Así que se puso en contacto con los familiares de Patricia y estos con los de Jesse y ambos intentaron localizar a sus hijos, pero estos no daban señales por ningún sitio. Los padres de Patricia y los padres de Jesse se preocuparon mucho, se alarmaron muchísimo, entonces fueron rápidamente a Durham, a la comisaría, a poner la denuncia de desaparición. Lo que pasa es que en Durham, para poner la denuncia de desaparición, tenían que pasar 48 horas desde el momento de la desaparición y no habían pasado las 48 horas. Y la policía dijo a los familiares que se tranquilizaran, que no estuvieran preocupados porque seguramente Jesse y Patricia estaban por ahí pasando bien y que probablemente regresarían en cualquier momento. Pero los familiares no dejaban de preocuparse porque no creían que esto fuera normal en ninguno de los dos. La compañera de habitación de Patricia, Gail, fue a buscar por ella misma por el área donde los vieron por última vez con el coche y allí encontró el coche de Jesse aparcado. Entonces se asomó por la ventana, por la ventanilla del coche, y vio que adentro estaban los abrigos de ambos, de Jesse y Patricia, lo que era muy extraño porque la noche anterior había sido una noche muy fría
estaba siendo una época muy fría allí y no sería normal salir sin los abrigos. Y por otro lado, en el coche también estaba el bolso de Patricia, lo que era muy raro porque Patricia no se iría a ningún sitio sin su bolso, donde tenía todas sus cosas personales, y también vio que estaba la caja de bombones que Jessie le regaló. Gail avisó a la policía de que había encontrado el coche de Jessie con estas pertenencias, entonces la policía ya empezó a tomarse un poco más en serio esto como una posible desaparición y comenzaron una búsqueda por la zona. Estuvieron 13 días buscando por la zona y estaban ya a punto de rendirse de buscar por allí, cuando de repente un hombre que era topógrafo encontró a Jessie y a Patricia a unos 5 kilómetros de donde estaba el coche aparcado. Jessie y Patricia estaban con los brazos atados alrededor de un árbol con cuerda, tenían cuerdas alrededor del cuello y estaban apoyados el uno con el otro. La policía acudió al lugar y se determinó que Jessie y Patricia habían sido torturados y estrangulados violentamente. Les arrancaron las pestañas, les golpearon en la cara, tenían heridas en el pecho como agujeros, como si hubieran sido hechas con un picayelos, entre otras cosas que demostraban que fueron torturados y que la persona que los asesinó disfrutó torturarles. La policía empezó a sospechar que el culpable tenía que ser una persona que viviera cerca de allí, porque los cuerpos fueron encontrados en un área que solo conocía la gente que vivía alrededores. Era un área del bosque muy concreta. Cerca de esa zona había un parking de caravanas donde vivía gente allí, en su caravana, así que pensaron que el asesino probablemente vivía allí. La zona donde encontraron los cuerpos estaba justo en mitad de Durham y el condado de Orange, por lo que la comisaría de Durham quería llevar el caso y la comisaría de Orange quería llevar el caso. Y algo que pasa aquí es que las comisarías no se dan detalles, o sea, si la de un condado descubre algo, no se lo informa al otro, porque es como que cada condado quiere ser el que resuelve el caso. Así que las dos comisarías empezaron a investigar. Pero ahí se quedó el caso, no se encontró al asesino, hubieron muchísimos sospechosos, pero nunca nadie pagó por este asesinato. Saltamos 40 años en el futuro, al año 2010. En ese año le asignan este caso a un nuevo detective llamado Tim. Le asignaron el caso que había llevado anteriormente otro detective. Tim entonces, junto a su compañera llamada Dan Hunter, empieza a estudiar todos los archivos que se hicieron sobre este caso, todos los sospechosos, todas las evidencias, etc. Y se fija en los sospechosos que hay en estos archivos. En lo que investigaba estos archivos, pues uno de los detalles que más se tenía que tener en cuenta es que el asesino tenía que tener acceso a cuerda, bueno, tenía que ser una persona que normalmente usaba cuerda, porque la cuerda que se encontró en la escena del crimen era una cuerda muy concreta. También tenía que tener nociones o saber hacer nudos, por los nudos que hicieron en la escena del crimen eran pues nudos que tiene una persona que saber del tema, por la manera que fueron atados. Así que pasamos con los sospechosos que más llamaron la atención al investigador Tim. Uno de los sospechosos era un hombre llamado Batum Newcomb. Él era un residente del parking de caravanas, vivía allí, tenía antecedentes por espiar a sus vecinas mientras se cambiaban y su profesión era enterrador. Este hombre tenía conocimientos sobre cómo hacer nudos porque lo aprendió mientras estaba en el ejército. El día después de encontrar los cuerpos de los jóvenes, este hombre llamado Batum dejó su trabajo como enterrador y uno de sus vecinos dijo que lo vio conduciendo por el camino donde fueron encontrados Jessie y Patricia, el mismo día que desaparecieron. El segundo sospechoso fue un hombre llamado Henry Tatum y este hombre tenía un amplio historial criminal. Fue imputado anteriormente por un crimen similar, asesinó a una mujer joven y la ató en un árbol y fue disparada en la cabeza. Y este hombre también ya había sido sospechoso en anteriores asesinatos y además él le dijo a un amigo suyo que estaba siendo investigado por 2 asesinatos y que pronto lo estaría haciendo por 4. El tercer sospechoso era James Brandon Ray. Era un hombre casado con 2 hijos y tenía antecedentes por robo de coches y había pasado un tiempo en la cárcel por este motivo. También este hombre había sido detenido por hacerse pasar por policía.
ya que en su coche encontraron una placa falsa de policía, un cuchillo, 2 pistolas, una radio policial y en su coche estaban puestas las luces rojas y azules que usa la policía. Este hombre también coleccionaba recortes del periódico de este caso y él, aunque estuviera casado, tenía varias amantes. Trabajaba como camillero en el hospital donde estudiaba y había tenido varios trabajos desde antes de este, pero los había perdido todos. Uno de estos los perdió porque robó una cuerda. Los investigadores enseñaron la cuerda que se usó para atar y estrangular a Jesse y Patricia al dueño de esta tienda donde trabajó este hombre, y el dueño dijo que esa era la cuerda que este hombre robó. James tenía en esa época un Chrysler del año 56 y el día después de que encontraron los cuerpos de Jesse y Patricia, este vendió su coche. A quien le vendió el coche le comentó acerca del caso de Patricia y Jesse y le contó información que era muy extraño que supiera porque la prensa todavía no la había hecho pública esta información. Esta información era que sabía qué tipo de cuerda se había utilizado, sabía los nudos que tenían y este tipo de cosas que no se habían hecho públicas. Y este hombre también conocía a Patricia porque tenían algunas clases de enfermería en común. Y le dijo a este hombre que le vendió el coche que Jesse era un capullo y que Patricia no era tan dulce como la gente la describía. También dijo que la noche que Patricia y Jesse desaparecieron, él también había estado en el baile de San Valentín. Este hombre, James, también había colaborado en la búsqueda. Interrogaron a sus amantes de este señor y unas decían que James les dijo que conocía a la pareja y otras decían que James decía que no les conocía de nada. También él le dijo a estas amantes que él tenía estos objetos de policía en su coche porque formaba parte de un grupo de rescate. En la noche del baile de San Valentín, James le había pedido a un amigo suyo que lo acercara a una gasolinera para comprar gasolina porque se había quedado sin en su coche. Así que queda con este amigo y lo lleva a la gasolinera, compran gasolina y vuelven a donde está el coche de James. El coche de James estaba justo al lado del coche de Jesse, en el área donde habían estado, que los habían visto sus amigos allí con el coche parados. El amigo de James, cuando llegan y James se baja, le dice que se bajará para ayudarle a poner la gasolina, pero James le insiste en que no y no le dejó bajar del coche ni ayudarle con la gasolina. Entonces, una vez James pasó a ser sospechoso, este amigo dijo que seguramente no le dejó ayudarle porque James tendría en ese momento a Patricia y a Jesse atados en el coche o en el maletero. También una de las amantes de James dijo que su madre vivía en el parking de las caravanas cercano a la zona de la escena del crimen y que James conocía perfectamente esa área porque su madre vivía allí y que además pasó esa noche allí, en casa de su madre. Algunos compañeros de Patricia dijeron que James y Patricia se conocían y que no se llevaban nada bien, que a Patricia le caía muy mal James y a James le caía muy mal Patricia y siempre la intentaba dejar mal. En esa época James comenzó a salir con una mujer llamada Elizabeth y mucha gente confundía a Elizabeth con Patricia porque decían que eran iguales. Mucha gente pensaba que eran hermanas o incluso había gente que decía que eran gemelas. Elizabeth dijo que durante su cita con James, él se emborrachó mucho y empezó a comportarse de una manera muy extraña, tanto que ella fingió que se iba al baño y se fue de la cita. Entonces hay una teoría de lo que podría haber pasado con James si él fuera el supuesto asesino. Aquella noche, en el área donde Jesse y Patricia se quedaron con el coche, había un coche idéntico al de Jesse, es decir, habían en el área 2 coches iguales. En ese coche había un grupo de chicos que se dedicaban a molestar o a gastar bromas a las parejas que estaban dentro de los coches allí. Entonces estaba el coche de este grupo de chicos, el coche de Jesse, que eran iguales, y el coche de James, porque James estaba allí, ya que con el amigo fue allí, que es donde se había quedado sin gasolina. Así que cuando James estaba allí, Jesse y Patricia estaban allí y este grupo de chicos estaban allí, probablemente este grupo de chicos se pusieron a hacerle bromas a James y a molestarlo. Y cuando James se fue a por gasolina con este amigo suyo, probablemente este grupo de chicos ya se fue y cuando James volvió se dio cuenta de que seguía allí el coche y confundió el coche de Jesse con el de los chicos
y quiso vengarse. Así que probablemente con todo lo que tenía en su coche, el carnet de policía y todo eso, la placa, se hizo pasar por policía para vengarse de ellos y asustarlos. Pero cuando vio que era Jesse y Patricia, ellos lo reconocieron porque él y Patricia se conocían de las clases. Patricia lo reconocería sabiendo que se estaba haciendo pasar por policía, algo que es ilegal, y quizás James pensó que ellos eran quienes le estaban haciendo las bromas y quiso matarlos, o quizá quiso deshacerse de ellos porque sabía que Patricia podía delatarlo diciendo que se había hecho pasar por policía. Pero no habían suficientes pruebas en contra de este hombre. Se encontró su coche, pero no se encontró ninguna evidencia, ningún resto de Patricia y Jesse dentro del coche de James, ni nada. Este hombre nunca confesó ni dijo ser el responsable de este crimen y murió en el año 2009. En el caso entonces salieron otros dos sospechosos que vio el investigador Tim y son los siguientes. Estos dos últimos sospechosos eran doctores. El primero era Dr. James Stephen Walter Wilson. Este hombre también había muerto en 2009. Fue una compañera de trabajo de este doctor el que dijo a la policía que él era un posible sospechoso para este caso, por algunos indicios y algunos datos que habían sobre su comportamiento. En 1961, una estudiante de la universidad llamada Betty fue asesinada por estrangulamiento y este caso nunca fue resuelto, pero este doctor sabía muchísimos datos y detalles sobre el caso y hablaba muchísimo sobre él. En la noche de la desaparición de Jesse y Patricia, el doctor James Wilson tenía una cena con unos amigos, pero llegó súper tarde y sus amigos dijeron que llegó con un aspecto muy desarreglado, muy extraño, que se comportaba de manera paranoica todo el tiempo, mirando a todos lados y cosas así. También vivía muy cerca del lugar del crimen y sabía muchos datos. Sus amigos y familiares dijeron que él era un hombre con muy mala fama, era una persona vengativa, con un pasado muy agresivo y sobre todo lo describieron como un hombre muy narcisista. Tenía problemas de odio contra las mujeres, en especial contra las mujeres rubias, y Patricia era rubia. En una ocasión tuvo una pelea con alguien y cuando llegó a su casa lo pagó con su mujer pegándole una paliza y su mujer obviamente se divorció de él después de eso. En 1976 este hombre tuvo secuestrados a su nueva mujer y a su hijo y tuvo que intervenir la policía. Y el último sospechoso, también doctor, el doctor Robert Bree. El investigador principal del caso siempre sostuvo que él era el culpable de este caso. Robert venía de una familia muy reconocida y muy poderosa. Era un hombre muy agresivo y habían rumores que debajo de su bata de médico llevaba una pistola. También decían que se ponía muy violento por tonterías. Una vez le rajó los neumáticos del coche a un compañero de trabajo con quien tuvo una discusión o un problema. En 1961, un hombre llamado Floyd Carnes fue atropellado por Robert, este le golpeó con el coche y Carnes murió. Robert dijo que este hombre se había quedado parado en mitad de la carretera y que no pudo hacer nada. Como la familia de Robert era muy poderosa, utilizaron sus influencias para que Robert no fuera acusado de nada por este caso de atropello. En 1973 un hombre estaba haciendo autostop con un amigo suyo y como ningún coche lo recogía empezaron a gritar, se enfadaron y empezaron a sacarles el dedo a los coches y uno de estos coches que pasó y le sacaron el dedo y le gritaron paró, dio la vuelta y fue hacia ellos y salió del coche Robert. Entonces sacó un arma y les apuntó y les dijo que era policía, que se subieran al maletero de su coche. Pero estos dos chicos se negaron y Robert se fue sin más. Los chicos anotaron la matrícula de este coche y fueron a una cabina telefónica a llamar a la policía. Les dieron la matrícula y la policía dijeron que este coche no pertenecía a ningún policía. Pero Robert, por las influencias que tenía de su familia, otra vez salió impune con esto. En 1995 Robert se peleó con una conductora en la carretera y le siguió con el coche hasta su casa y le pegó una paliza brutal hasta dejarla inconsciente. Y de nuevo salió impune por las influencias de su familia. Y la noche que Patricia y Jesse desaparecieron, el doctor Robert había sido visto también en la fiesta de San Valentín donde habían acudido ellos. El hermano de Robert vivía en el parking de caravanas, por lo tanto probablemente también se conocía la zona donde se encontraron los cuerpos. Una pareja que estaba cerca de donde estuvieron Patricia y Jesse dijeron que fueron detenidos esa noche por un
oficial de policía que les pidió que se pusieran en el maletero de su coche, pero estos se negaron. La madre de Jesse presuntamente recibió una llamada el día después de la desaparición de su hijo Jesse Patricia, y la persona que llamó le dijo: he matado a tu hijo, y ella dijo: ¿quién es? Y él dijo: Dr. Britt. Este hombre se llamaba Dr. Robert Britt. La madre dijo que siguió recibiendo este tipo de llamadas cada vez que se cumplía el aniversario de la desaparición de su hijo y Patricia. Pero el Dr. Robert consiguió que la policía no lo involucrara en este caso. Y en el año 2011, cuando este nuevo investigador le asignaron este caso, consiguió que interrogaran a Robert. Al principio él se mostró muy amable con los investigadores en el interrogatorio, pero cuando mencionaron el caso de Patricia y Jesse, él empezó a ponerse muy nervioso y a la defensiva, como un tanto violento. Le pidieron que les diera una muestra de su ADN y él dijo que sí, que al día siguiente iría para darles una muestra de ADN, pero entonces cuando se fue llamó a su abogado y el abogado llamó a la policía y les dijo que Robert no respondería a ninguna otra pregunta si él, su abogado, no estaba presente, y que no daría su ADN. Después de esto, la policía consiguió que una camarera les diera los cubiertos que había usado Robert para comer, para que pudieran comprobar el ADN. Pero el ADN de las cuerdas ya estaba muy deteriorado, habían pasado muchísimos años y no se pudo concluir nada. Así que este caso se ha quedado sin resolver, pero se teme que se pueda resolver en algún momento porque la investigación sigue. La verdad es que todos los sospechosos parecen ser el asesino, sobre todo los últimos. Yo no sabría decir quién creo que pueda ser, porque podría ser cualquiera de estos. Todos tienen algo que dices es él. Así que bueno, comentarme quién creéis que puede haber sido, y obviamente si se resuelve este caso haría una actualización. Y esto sería todo sobre este caso de San Valentín. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho, y bueno, si quieres, sígueme en Instagram y en TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.